Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves 8 de febrero, y estamos estudiando el libro de los Salmos. Vamos a empezar hoy día con el Salmo 65. Pero antes de hacerlo, por favor, como siempre acostumbramos, encomendémonos al Señor. Nuestro hermano Guillermo se ha ofrecido para la oración inicial. Adelante, Guillermo. Gracias, Manuel Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, como cada jueves, nos reunimos nuevamente para aprender y escuchar tu palabra revelada a través del canto del pueblo de Israel al Señor. Permítenos abrir nuestra mente y nuestro corazón y recibir la luz de sabiduría y de entendimiento del Espíritu Santo para que todo lo que escuchemos y aprendamos hoy día sea de enorme provecho para cada uno y podamos proyectarlo en nuestra vida hacia los demás con quienes interactuamos cada día. Que así sea, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Guillermo. Hermanos, comencemos entonces nuestra reunión. Sí, voy a ver los micrófonos porque... A ver, comencemos nuestra reunión. Como les decía y les recordaba, estamos para iniciar el Salmo 65. ¿No? Siempre esto, como primera presentación, que nos recuerda esta frase tan hermosa y tan llena de sabiduría de San Ambrosio. Bueno, nosotros terminamos, como recuerdo, el jueves pasado, estudiando el Salmo 64. Y aquí algo que particularmente les puntualicé, como que lo subrayé, es el tema de la lengua. Como vemos desde el primer párrafo, ¿no? Dice a la mitad del primer párrafo, lo podemos ver todos juntos, dice, afilan la lengua como un puñal y asestan como flechas palabras envenenadas. Entonces, bueno, salió un diálogo muy rico, pero yo les pedí que por favor hicieran una miradita particular al libro de a la carta de Santiago del Nuevo Testamento. Santiago en su carta habla varias cosas. No quisiera distraerme, ¿no? Estamos estudiando Salmo. Pero sí quisiera detenerme solamente, no sé, unos minutitos en aquello que dice Santiago en su carta acerca de la lengua. A ver si lo podemos relacionar, amigos. Entonces no sé si alguien pudo echar una mirada. Repito, no les pido que hablen de toda la carta de Santiago porque nos va a distraer. Es una carta muy linda, pero habla también de otras cosas. Pero en particular, Santiago tiene unos momentos en su carta en el que mucha energía habla del peligro de la lengua del ser humano, de las cosas que decimos y del daño que podemos hacer con las palabras. Entonces no sé si alguien pudiera compartir con los demás. Manuel Pablo, buenas noches a todos. Yo quedé en leer todo Santiago. Me dejaste ese encargo. Sí, a ver entonces. Si no Ya. recuerdo, Julia, no quería comprometerte más, pero si lo has hecho, excelente, compártelo. Sí. Mira, esta epístola de Santiago dice que son cartas católicas, ¿no?
Y bueno, en la primera parte habla acerca de, bueno, los versículos que a mí me tocó y me movió un poco es acerca de la sabiduría, ¿no? Que dice, y bueno, lo que quisiera es recordar un poquito a mi padre que, bueno, él era mormón. Julia, pero como Sí, les pedía y les reitero ahora, no sí, es hablar de la solamente carta de puntual. Santiago porque nos saca totalmente de tema, Sí, sí, sino sí. es qué dice Santiago sobre la lengua. Solamente puntos, ya, está bien. Dice, si alguno de vosotros tuviere falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y de verdad que esta parte es bastante profunda, ¿no? En momentos en que uno tiene falta de esa sabiduría de Dios que por lo general se nos da en cualquier momento, pues se la pedimos y nos la da inmediatamente, ¿no? Y también habla acerca de la lengua, ¿no? En ese mismo capítulo 1, y dice, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: ayudar a huérfanos, viudas y sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. ¿Puedes repetir, Julia, la primera parte? Si alguno se cree muy religioso, puedes repetir esa parte. Pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Miren, hasta ahí, Julia, miren qué fuerte. Sí, Si alguno se cree muy religioso, pero se va de lengua, su religión es vacía. Y no lo está así es. diciendo un periodista, un comentarista de nuestro tiempo, no, lo dice el apóstol Santiago, uno de los 12. Miren, qué fuerte, qué claro, ¿no? Y ahora Santiago escribe en el primer siglo, en su carta, como dice Julia Meyer en su epístola, forma parte del Nuevo Testamento. Acá estamos viendo un salmo mucho más antiguo. Pero miren cómo se alinea, ¿no? Sí, Julia, Sí. puedes continuar. Manuel Pablo, aquí hay un trocito que encontré y lo quiero comentar. Dice, hombre perfecto no significa que no pueda cometer otros pecados. Indica que sujetar la lengua lleva consigo el dominio de sí mismo y es un síntoma claro de resistencia frente a las demás tentaciones. La Iglesia a partir de este versículo enseña que el hombre no puede en su vida entera evitar todos los pecados veniales, si no es por privilegio especial de Dios, como de la bienaventurada Virgen, lo enseña la Iglesia. Ya que de todas formas es un don de Dios, es un privilegio especial, como dice, que nuestro Señor nos da si hacemos el esfuerzo de que podamos frenar nuestra lengua frente a cualquier situación que tengamos, ¿no? Él nos lo va a dar. Eso es Claro, lo que... perfecto, Julia. Perfecto. Y es eso lo que les pedía. Muchas gracias. No, Julia ha hecho el trabajo por nosotros. Espero que otros hayan podido dar una miradita a la carta. Solamente quiero puntualizar, no quedarnos aquí, pero puntualizar, subrayar, poner en el cuidado que tenemos que tener nosotros los católicos con la lengua. Y parece mentira, miren, cómo está, cómo el tema cómo es tan humano, hermanos, cómo es de todos nosotros, que el Salmo 64, escrito siglos antes de Jesús, se dedica a esto. Y la carta de Santiago, apóstol de Jesús, se dedica en parte a esto. Y en el Evangelio encontramos varios momentos en que se habla de esto. ¿Por qué? Porque nos gusta hablar del tema, no tenemos otra cosa mejor que hacer.
¿O es que realmente para nosotros, para nuestra iglesia, este es un problema? Es un problema, hermanos. Ya lo dijimos la vez pasada, no quiero detenerme más, solamente reiterarles el pedido. Por favor, piensen, mediten, háganse un examen de conciencia y si es necesario, confiésense. Porque así cuando hacemos nuestro recuento de pecaditos para confesarnos, tiene que estar este. Padre, se me va la lengua. Padre, sin querer queriendo hablo mal de otra persona. Y es un pecado. No lo minimicemos. No es una cosa graciosa. Y ahí, por eso que yo les insisto, y en buena hora que estamos viendo salmos, y en ese salmo ha salido el tema, ¿no? Pero nos sirve para fortalecernos, para aclarar. Augusto levantó la mano, adelante. Eh, sí, en el capítulo 3 de Santiago también el versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero, prende fuego al curso de nuestra vida. O sea, el poder de la palabra, ¿no? Sobre todo de la palabra maldicha, ¿no? Claro. Perfecto, gracias Augusto por la contribución. Y bien dice Augusto la palabra mal dicha. Y el otro día jugaba con este término, pero es un juego bien acertado, ¿no? Mira, mal dicha, mal decir. Bien. Entonces la maldición, tú dices, yo no maldigo, cuidado, cuidado, no te engañes, ¿no? No te das cuenta, es otra cosa, pero bien decir y mal decir. Entonces viene, del bien decir viene la bendición. Qué lindo. Pero del mal decir viene la maldición. Qué horrible. Y cuidado, que cuando somos lenguas sueltas, que casi todos lo somos, en mayor o menor medida, cuidado que estamos maldiciendo. Nos encanta la bendición, pero terminamos maldiciendo. Bien. A ver, no sé si alguien más quisiera comentar para ya avanzar. Listo, entonces, hermanos, pasamos al Salmo 65, que es con el que comenzamos formalmente el día de hoy. ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo leo, Manuel Pablo. Gracias, Camilo. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion y a ti se te cumplen los votos. A ti que escuchas la oración, ha de presentar todo mortal sus acciones pecaminosas. Innumerables son nuestros delitos, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges e invitas a morar en tus atrios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos favorables nos respondes, Dios, Salvador nuestro, esperanza de los confines de la tierra y del océano lejano. Tú afianzas los montes con tu fuerza ceñido de poder. Tú acallas el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes de los confines se sobrecogen ante tus signos y tú haces que canten de júbilo las puertas de la aurora y del ocaso. Tú cuidas de la tierra, la riegas, la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas tus trigales, así preparas la tierra. Empapas sus surcos, igualas los terrones, los muelles con lloviznas, bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes y tus rodadas. Resuman abundancia, resuman los pastos del páramo.
y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de mieses que aclaman y cantan. Muy bien, gracias, Rita. Miren, es un himno muy lindo, ¿no? De todas las maravillas que hace el Señor, Claro, ¿no? la belleza que hace, Él todo lo puede, infinitamente grande en todo esto que se ve, ¿no? Su poder, Entonces, ese salmo, ¿cómo lo podemos calificar? ¿Estaríamos de acuerdo que es un salmo de alabanza? claro, De acción de gracias de acción de gracias. Loa. por la bondad y por todo lo que Dios nos provee. Ujú. ¿Ya? Y muy lindo, ¿no? Muy lindo. Es un poema realmente. Otra vez aquí imaginemos esto cantado. Una hermosura, ¿no? A ver, vamos a avanzar. El Salmo 66 es un poquito más largo, son 2 diapositivas. También es de alabanza, ¿no? Manuel Pablo, este salmo. A ver, hay que leerlo. Yo leo. Ya, Julia, adelante. Aclame a Dios toda la tierra. Canten en honor de su nombre. Tribútenle una espléndida alabanza. Digan a Dios, qué formidable eres por tus obras, por tu inmenso poder que adulan tus enemigos. Que todo el mundo te rinda homenaje cantando para ti, cantando en tu honor. Vengan a ver las obras de Dios, sus hazañas formidables a favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie cruzaron el río. Venid, alegrémonos con él. Con su autoridad gobierna por siempre. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se subleven los rebeldes. Bendigan pueblos a nuestro Dios, proclamen a voces su alabanza. Nos conservó entre los vivientes y no permitió que tropezara nuestro pie. Oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como se refina la plata, nos metiste en una prisión, pusiste un cincho en nuestros lomos, dejaste que los mortales cabalgaran sobre nosotros. Pasamos por fuego y agua, pero nos llevaste a la abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos para cumplir los votos que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en la angustia. Te ofreceré holocaustos cebados con el incienso de carneros, inmolaré vacas y cabras. Vengan a escuchar, fieles de Dios, les contaré lo que hizo por mí. Lo invoqué con la boca, con la lengua lo alabé. Si yo hubiera tenido mala intención, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito seas Dios, que no rechazó mi súplica ni apartó de mí su misericordia. Gracias, Julia. Miren otra vez que lindo salmo. Qué Perdón, belleza. lindo salmo. Parecido al anterior, ¿no? De alabanza, adoración. También de alabanza, de adoración. Sí. Sí, sí, sí. Y miren cómo termina esta primera diapositiva que tenemos presentada.
el último parrafito, entraré en tu casa con holocaustos para cumplir los votos que pronunciaron mis labios. Te ofreceré holocaustos cebados. Y a eso el Señor en otro momento va a responder. ¿Se acuerdan cuando vimos los profetas? A través de uno de los profetas menores, el Señor responde a eso con palabras muy claras. ¿No? El hombre le dice, Señor, te ofreceré holocaustos. Y el Señor responde, No quiero. ¿cómo le que responde? él no quiere. No quiero holocaustos ni Ni ofrendas de holocausto, ofrendas ni sino el holocaustos. corazón, Sí, Claro, dice misericordia quiero, misericordia, no sacrificios. no no sacrificio. sacrificio. Entonces, mire, si juntamos, cómo va teniendo mucha fuerza, ¿no? El hombre le reza, entraré en tu casa como holocaustos. ¿Para qué? Para cumplir los votos que pronuncié mis labios y pronuncié mi boca en el momento de angustia. No te ofreceré holocaustos cebados. Y el Señor le dice, misericordia quiero y no sacrificios. Que es lo mismo que decir misericordia quiero y no holocaustos. Entonces, ¿cómo podemos hacer conversar una parte con otra de la Biblia? Y cómo el mensaje se hace mucho más fuerte. Igual, no deja de ser hermoso el salmo, este salmo de alabanza. Hay un trocito que hace recordar el paso del Mar Rojo, ¿no? Sí, Y del claro, Jordán. sí. Cada partecita está media referida a cosas efectivamente que han sucedido. Transformó el mar en tierra firme. A pie cruzaron el río. Y así podemos encontrar otras. Sí, definitivamente, Julia, estás bien, estás atento, ¿no? Y en esta parte final, muy lindo también. Si yo hubiera tenido mala intención, el Señor no me había Ay, escuchado. sí. ¿Y por qué el Señor no habría escuchado al orante con mala intención? Porque el Señor, lo leemos en otra parte, y cómo se junta, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, si en tu corazón no hay buena intención, por mucho que balbucees, eso no sirve para el Señor. Muy bien. Pero les digo, estamos haciendo un ejercicio un poquito más de relacionar parte con otras partes, ¿no? Y creo que va tomando más fuerza. Y el sentido de integridad que tiene toda la Biblia. A ver, avancemos otros años. Ese Salmo 67 no es tan largo. A ver, ¿quién nos puede ayudar? Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante, que se reconozca en la tierra tu poderío y entre las naciones tu victoria. Que te den gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y salten de gozo las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te den gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su cosecha. Nos bendice Dios, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que lo respeten hasta en los confines del mundo. Muy bien, gracias, América. Acá hace un símil muy, muy claro entre el fruto de la tierra y la bendición de Dios. Cosa que no es nueva,
para ninguno de nosotros, pero acá está tan claro, ¿no? La tierra ha dado su cosecha. Nos bendice Dios, nuestro Dios. Esa relación del fruto de la tierra con la bendición de Dios. Es algo que nosotros recordamos todo el tiempo en la oración que se hace antes de ingerir los alimentos. Por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo empieza el salmo? Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante. Ya hemos visto esto en dos momentos muy claros. En el Evangelio lo hemos visto con la transfiguración y en el libro del Éxodo lo hemos visto con el rostro radiante de Moisés después de cada encuentro con el Señor. Entonces así podemos ir teniendo relaciones, y les digo, cada uno puede ir haciendo perfectamente. Manuel Pablo, Sí, en la parte dice que se reconozca la tierra tu poderío y entre las naciones tu victoria. Esa tierra fecunda, ¿no? Prometida por nuestro Señor y bendecida, porque hasta ahora tenemos la tierra bendecida y fecunda, ¿no? Oh Dios, que todos los pueblos te den gracias, que todos los pueblos se alegren, salten de gozo, porque riges el mundo con justicia. Qué hermoso salmo. sí, muy lindo, muy lindo. Mm. Son textos que son de verdad verdaderos poemas, poemas llenos de espiritualidad, ¿no? Como dijo Guillermo al inicio, en su oración inicial, ¿no? Estos salmos recogen la espiritualidad del pueblo de Israel. Entonces son poemas, pero no son poemas con otro fondo que el de la espiritualidad. Un pueblo que le habla a Dios. Ahí está la riqueza maravillosa. ¿Alguien más que quisiera comentar? Si no, vamos avanzando. El Salmo 68, hermanos, ya son 3 diapositivas, un poco más largo. Va a haber uno más largo todavía. Pero a ver, ¿quién nos puede ayudar con leer ese salmo? Lo leemos de corrido y luego lo comentamos. Yo lo Ya leo, yo, Manuel. ¿Sí? ¿Quién puede leer? Yo lo leo si gusta, Manuel. Gracias, Guillermo. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia quienes lo odian. Como se disipa el humo, los disipas. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los malvados ante Dios. En cambio, los justos se alegran, se alborozan en la presencia de Dios y festejan de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor, ensalcen al jinete de las nubes. Su nombre es el Señor, salten de gozo ante Él. Padre de huérfanos, protector de viudas, ese es Dios desde su santa morada. Dios dado un hogar a los que están solos, libera de la prisión a los cautivos. Mas los rebeldes se quedan en el yermo. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló, los cielos se licuaron ante Dios, el Dios del Sinaí, antes de Dios, el Dios de Israel.
Tú derramaste, oh Dios, una lluvia generosa, aliviaste tu heredad extenuada. Tu rebaño habitó en la tierra que bondadosamente, oh Dios, habías preparado para los pobres. Mi Señor pronuncia un oráculo y una multitud anuncia la noticia. Los reyes, los ejércitos huyen, van huyendo y las mujeres de la casa reparten el botín. Mientras dormían en los apriscos, las alas de paloma se cubrían de plata y sus plumas de oro amarillo. Cuando el Todopoderoso dispersaba reyes, nevaba en el monte Salmón. Montaña altísima es la montaña de Basán. Montaña escarpada es la montaña de Basán. ¿Por qué envidian montañas escarpadas al monte que Dios eligió para habitar? El Señor habitará en él por siempre. Los carros de Dios son miles y miles, los arqueros millares. El Señor marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Recibiste tributo de seres humanos, aun de quienes se oponían a la mansión del Señor Dios. Bendito sea el Señor día tras día. Dios nuestro Salvador nos alivia. Nuestro Dios es un Dios salvador. El Señor, mi dueño, nos libra de la muerte. Dios aplasta la cabeza de sus enemigos, el cráneo melenudo de los criminales. Dice el Señor, los traeré de Basán, los traeré desde el fondo del mar, para que bañes tus pies en su sangre y la lengua de los perros tenga en tus enemigos su porción. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, mi Rey, al santuario. Al frente marchan los cantores, al final los arpistas. En medio, las jovencitas van tocando panderos. En la asamblea bendicen a Dios, al Señor en la congregación de Israel. Miren, los guía Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá y sus huestes, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Manda, oh Dios, tu fuerza. Refuerza, oh Dios, lo que hiciste por nosotros desde tu templo de Jerusalén. Que te traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, a la manada de toros, a los novillos de los pueblos, que se sometan con lingotes de plata. Dispersa a los pueblos belicosos, que los mercaderes de Egipto vengan con regalos. Etiopía tienda sus manos hacia Dios. Reinos del mundo, canten a Dios, toquen para nuestro Señor. Véanlo cabalgando por los cielos antiguos. Ya lanza su voz de victoria. Reconozcan la victoria de Dios sobre Israel, su majestad, su poderío sobre las nubes. Dios es terrible en su santuario. Ciertamente el Dios de Israel da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien leído. ¿Qué les parece este salmo? Hace alusión también a hechos concretos que podemos ir reconociendo de a poco, ¿no? Por ejemplo, en la segunda, creo, a ver, o en la tercera. Acá en la tercera diapositiva, si nos fijamos en la primera columna, cuando dice acá, miren, los guía Benjamín, los príncipes de Judá, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Y esos nombres podrían de repente extrañar a alguien no muy familiarizado, ¿no? Pero para nosotros ya son nombres conocidos, ¿no? Son algunos de los hijos de Jacob, algunas de las 12 tribus de Israel, ¿no? Por ejemplo, entonces, vemos cómo en la redacción hay así, sin explicar, simplemente toman elementos que conocemos.
Cuando hablan del monte, ¿no? Entonces, ese es el monte de Sinaí, o luego el monte de Jerusalén, donde va a estar el templo de Salomón, ¿no? Nos damos cuenta entonces como buen artista, el que redacta el salmo, se toma libertades, pero que son muy acertadas, no inventa nada. Simplemente si estamos atentos y conocemos un poquito, entonces podemos relacionar una cosa con la otra. A ver, hermanos, le doy la palabra. Si alguien quiere compartir algo. Miren, al final del primer párrafo de la primera columna, canten a Dios, toquen en su honor, su nombre es el Señor, miren. ¿Y cómo lo definen? ¿No? Padre de huérfanos, protector de viudas. Ese es Dios. Y esto lo podemos relacionar con las denuncias de algunos de los profetas, ¿no? Que van a criticar duramente al pueblo de Israel y a sus gobernantes por olvidar a los huérfanos y a las viudas. Entonces les digo, miren, si nos detenemos más, nos quedaríamos un montón de tiempo. Pero quiero darles una pista de cómo estos textos, cómo se tejen con el resto del Antiguo Testamento. Y cómo también podemos tomarnos libertades y relacionarlos con el Nuevo Testamento. Estamos, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar? Si no, avanzamos. A ver, vamos al Salmo 69. El Salmo 69 también son 3 diapositivas. ¿Quién pudiera leerlo? Yo leo, Manuel Pablo. Sálvame Dios, que me llegue el agua al cuello. Me hundo en el fango profundo y no puedo hacer pie. He entrado en las aguas sin fondo y me arrastra la corriente. Estoy exhausto de gritar. Tengo ronca la garganta y me- se nublan, se me nublan los ojos esperando a mi Dios. Más que los cabellos de la cabeza son los que me odian sin motivo. Más numerosos que mis cabellos son mis enemigos mentirosos. ¿Es que tengo que devolver lo que no he robado? Dios mío, tú conoces mi ignorancia. No te ocultan mis culpas. No, no se te ocultan mis culpas. Que por mi culpa no queden defraudados los que esperan de ti, Señor Todopoderoso. Que mi culpa, que, que por mi culpa no se avergüencen los que te buscan. Dios, Dios de Israel, pues por ti aguanté afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy extraño, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan, caen sobre mí. Si sollozo ayunando, se burlan de mí. Si me visto desayar, se ríen de mí. Sentados a la puerta, cuchichean. Los borrachos me sacan coplas, pero yo, Señor, a ti dirijo mi oración. En el momento propicio, por tu gran amor, respóndeme, oh Dios, con tu fidelidad salvadora. Sácame del fango,
no me hunda, líbrame de los que me aborrecen, de las aguas sin fondo, que no me arrastre la corriente, ni me trague el torbellino, ni el pozo se cierre sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondadoso amor, por tu inmensa ternura, vuelve tus ojos a mí. No ocultes tu rostro a tu siervo. Estoy angustiado. Respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame, líbrame de la guardia del enemigo. Tú conoces mi oprobio, mi vergüenza y deshonro. Ante ti están mis opresores. El oprobio me parte el corazón y me siento desfallecer. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. Echaron veneno en mi comida y en mi sed me dieron vinagre. Que su mesa se vuelva una trampa y sus compañeros un lazo. Que se apaguen sus ojos y no vean, y sus lomos plaquean sin cesar. Descarga sobre ellos tu enojo, que los alcance el incendio de tu ira. Que su campamento quede desierto y nadie habite sus tiendas. ¿Por qué? Porque persiguen al que tú heriste y cuentan las heridas del que laceraste. Añada, añade culpa a sus culpas y no accedan a tu justicia. Sean borrados del libro de los vivos, no sean inscritos con los justos. Pero para mí, pobre y malherido, tu salvación, oh Dios, me restablecerá. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Le agradará a Dios más que un toro, más que un novillo con cuernos y pezuñas. Miren lo humildes y alegres se recobren el ánimo, buscadores de Dios, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Alábenlo, cielo y tierra, mares y cuando bullen en ellos. Pues Dios salvará a Sión y reconstruirá los poblados de Judá, la habitarán y la poseerán. La estirpe de sus servidores la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. Bien, Rita, muchas gracias. Un salmo largo, lleno de conceptos. Podemos tener, a ver, una preguntita que se me ocurre. ¿Podemos tener una idea de aproximadamente de qué época es este salmo? Acá dice de David. Podría ser un salmo de David. Miren cómo termina. Miren cómo termina, ¿no? Cuando dice, miren lo humildes y alégrense, recobren el ánimo, buscadores de Dios, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Dios salvará a Sion y reconciliará los poblados de Judá. Micrófono, hermanos, perdón, sí, está bien, ok. Es el micrófono, un ratito, ¿ya? No, si no me ayuda. Ya está. Deben tener todos sus micrófonos cerrados y solamente abrir lo que va a intervenir y luego lo cierra, por favor. Pero hacer una llevadera a la reunión. Entonces, les decía, no estábamos leyendo acá. Al comienzo dice Salmo de David. Pero habla, Dios salvará a Sion, reconciliará los poblados de Judá, la habitarán y poseerán. Y antes había dicho, desprecia a sus cautivos. Eso existía en tiempo de David. Y la respuesta es un rotundo no. No, esto claramente se refiere a la época del
de Ciro Babilónico, que es 5 siglos, por poner cifras redondas, 500 años después de David. Pero no pasa nada, se den cuenta. Yo solamente lo puntualizo para que tengamos en mente. Ha habido tallaje, pero no le quita nada, porque no está haciendo un texto de historia. Es una oración que se permite ciertas libertades y lo que tenemos que hacer siempre es buscar cuál es el mensaje que nos transmite, qué es lo que nos quiere decir. A ver, ustedes que quieran comentar algo, un salmo largo y lleno de cosas, ¿no? Miren acá en el segundo párrafo, perdón, en la segunda columna de la primera página, estoy poniendo la flechita, no sé si te llegan a ver, cuando dice, sentados a la puerta cuchichean. Sentados a la puerta cuchichean. Otra vez, la referencia a eso es la lengua envenenada del Salmo 46. Perdón, del Salmo 64. Esa lengua envenenada, esa advertencia, que siglos después de decir Santiago, acá está otra vez. Sentados a la puerta cuchichean. Y hermanos, podría ser cualquiera de nosotros. Cuidado con comentar eso, ¿no? A muchos sí. Acá hay una parte que citan en el Evangelio, ¿no? El celo de tu casa me devora, ¿no? Cuando Jesús saca los mercaderes del templo, ¿no? Está citando esta parte, ¿no? Las afrentas de, de los que te afrentan caen sobre mí, ¿no? Y aquí lo que sí noto en todos estos salmos es una petición muy real, ¿no? De un bienestar en este momento, ¿no? Del aliviamiento de los sufrimientos, ¿no? No son salmos que pidan, digamos, para la vida futura, para entrar en el cielo, en la gloria de Dios, bueno, en este caso en el Sheol, que querían ellos, ¿no? En el Sheol, estar con Dios, ¿no? Más se nota que viven en momentos tan duros, es como si nosotros podemos tener una oración más elevada de repente en estos momentos porque estamos viviendo, digamos, cómodamente, ¿no? Pero, digamos, gente que está en medio de una guerra en Ucrania, por ejemplo, ellos piden para salvar su vida, ¿no? Para que no les caiga una bomba, para que tengan que darle comer a sus hijos, para que Dios los ayude, ¿no? Y eso es algo que refleja mucho en estos salmos, ¿no? Se nota que las épocas en las que se escribieron estos salmos fueron épocas muy duras para el pueblo de Israel, ¿no? Y así lo reflejan los salmistas. Ujú. Bien, bien, gracias. Buena observación, sí. Y en esa línea, miren acá, marco con la flechita. Si soy oso ayudando, se burlan de mí. Si me he visto de sayal, o sea, ese saco de yute bien tosco, ¿no? Se ríen de mí. Sentados a la puerta, cuchichean. Los borrachos me sacan coplas. Acciones muy, muy vividas y bien, bien, bien al límite, ¿no? Como dice Agustín. Para mí, conforme he Chicuchi. ido escuchando el Salmo, eh, ¿qué persona no hemos pasado por una situación similar, angustiante, fuerte, como lo describe muy bien este salmista? Sácame del fango, que no me hunda, líbrame de los que me aborrecen y de las aguas sin fondo
Es muy fuerte lo que está viviendo, lo que está experimentando en esos momentos, y más aún sentirse solo porque es las burlas hablan de él, se ríen de él, y sin embargo, a pesar de todo lo que él va diciendo, todo lo que está en su corazón va saliendo, la fe, la fortaleza, la confianza no lo abandona. Eso es lo admirable en, en el salmista y en todas las personas que pasamos por momentos muy duros, pero que depositamos la confianza siempre en Dios. Eso a mí en ese salmista me parece maravillosamente extraordinario. Bien, bien, gracias, Cuchi. Pero también el salmista le pone su propio ají, porque le pide al Señor, al final de esta diapositiva, añade culpa a sus culpas, sean borrados del libro de los vivos, ¿no? Entonces, el salmista le pide al Señor que castigue a estas personas que se portan de esa manera con él. Es un pedido del salmista, no son palabras de Dios. Para nada, ¿no? Se entiende desde las palabras de la persona que sufre. Y luego, la tercera, el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Y nos invita a alabarlo. Esa confianza en que el Señor salvará a Sion, reconstruirá los poblados de Judá, la habitarán y la poseerán. Los que aman su nombre vivirán en ella. ¿No? Hay mucho de esperanza y de confianza. Entonces es un salmo largo, pero con varios elementos, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar? Manuel Pablo, Sí, Julio. esta parte donde dice, me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre, hace unión o con la pasión de Cristo, la muerte en cruz que se le da a la esponja. Sí. Claro, que le da la esponja con vinagre, no acá. Sí, en mi sed le dieron vinagre, ¿no? Sí. Sí. Miren, bien visto, Julio. Ese caramelo de esta partecita del Salmo 69, con ese momento de la pasión de Jesús en que le dan vinagre, vino agrio. Bien visto. No, entonces, bueno, vamos avanzando. Salmo 70. Ese Salmo 70 es cortito. A ver, ¿quién lo puede leer? Yo leo. De David, el director de coro de David en conmemoración, dice. Oh Dios, apresúrate a librarme, Señor. Date prisa en socorrerme. Queden derrotados y humillados los que me persiguen a muerte. Retrocedan confundidos los que desean mi daño. Retírense avergonzados los que se carcajean de mí. Alégrense y gocen conmigo todos los que te buscan. Digan siempre, Dios es grande. Los que anhelan tu salvación, yo soy humilde y pobre, oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi auxilio
y mi Salvador. Oye, esto, Señor, no tardes. Qué hermoso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Ah, sí. Y vemos entonces en su propio estilo, pero el mensaje es muy parecido. En la segunda columna, alégrense y gocen conmigo todos los que te buscan. Y termina pues, como resaltó Julia, ¿no? Señor, no tardes. Lindísimo. Es una persona que tiene confianza, pero que a la vez le pide, ven ya. A ver, Salmo 71. Ese salmo es una sola acá. ¿Quién puede leerlo? Yo, Sí, adelante. Salmo 71. A ti, Señor, me acojo. Nunca quede defraudado. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Tiende tu oído hacia mí y sálvame. Sé mi roca de refugio, siempre accesible, la que prometiste para liberarme. Pues mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa, del puño criminal y opresor. Tú eres mi esperanza, Señor, Señor mío y mi confianza. Señor, desde mi juventud, desde el seno materno me apoyaba en ti. Desde las entrañas de mi madre me sostenías. A ti la alabanza continua. Eres un prodigio para muchos, porque tú eres mi refugio fortificado. Llena está mi boca de tu alabanza, de tu elogio todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. No me abandones cuando decaen mis fuerzas, porque mis enemigos hablan de mí. Quienes me espían dictaminan, Dios lo ha abandonado. Persíganlo, aprécenlo, que no hay quien lo libre. Oh Dios, no te quedes lejos, Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean confundidos y humillados los que atentan contra mi vida. Cúbranse de humillación y de vergüenza los que buscan mi daño. Yo, en cambio, esperaré siempre, reiterando tus alabanzas. Mi boca anunciará tu justicia y tu salvación todo el día. Aunque no sepa contarla, entraré en tu fortaleza, Señor mío. Recordaré tu justicia, Señor, solo tuya. Gracias, Cuchi. Y en el tenor de ese Todavía salmo falta, creo, un vemos ese... poquito. Perdón, perdón. Todavía falta un poquito, creo, el salmo. Todavía no termina, me parece. Ah, no tengo más. No tengo más. Salvo que lo haya escrito mal, ¿no? Podría ser. ¿Qué faltaría, Augusto? ¿Puedes leer lo que falta? A ver, bueno, nos quedamos por aquí. Déjame ver. Por ejemplo, falta tu justicia, oh Dios, es sublime, porque has hecho cosas grandiosas, oh Dios. ¿Quién es como tú? Me has hecho ver muchos aprietos y desgracias, pero me harás revivir. Volverás a levantarme de los abismos de la tierra, aumentarás mi honor y volverás a consolarme. Yo te daré gracias con el arpa por tu fidelidad. Dios mío, te entonaré salmos con la cítara, oh Santo de Israel. Mis labios exultarán al cantarte, lo mismo que mi alma que has redimido, y mi lengua anunciará tu justicia todo el día, porque han quedado avergonzados, confundidos los que buscaban mi desgracia. Ya me comí un montón, parece.
A ver, a De ver, repente lo tiene distinto, de repente, no sé. a ver un ratito. Bueno, Sí, falta una parte. sí, me he quinceado y seguramente, como dicen, ¿no? No, en todo caso, por favor les pido terminen de leerlo. Todos tenemos nuestra Biblia y podemos terminar la partecita que falta. Yo voy a corregir el material, pero ya está el daño hecho. Podemos corregirlo fácilmente. Quería hacerles ver cómo el salmista, que a la vez alaba y pide ayuda, a la vez pide venganza, ¿no? Acá, por ejemplo, sean confundidos y humillados los que atentan contra mi vida. Cúbranse de humillación y de vergüenza los que buscan mi daño. ¿Eso cómo se condice con lo que nos enseña Jesús en el Nuevo Testamento? Con lo que nos enseña, en particular, en la oración del Padre Nuestro. Miren, para pensar, ¿no? Repito esta partecita. Sean confundidos y humillados los que tengan contra mi vida. Cúbranse de humillación y de vergüenza los que buscan mi daño. Pero Jesús nos enseñó a rezar en el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Miren, esta reflexión vale aquí y vale en muchos de los. Porque es que yo, cuando leo el Salmo, veo en el salmista esa actitud. Señor, que se haga tu voluntad, o le pido que se haga la mía. Y para pensar, ¿no? Manuel Pablo, Sí, Julio. aquí dice que es la súplica de un anciano, ¿no? Y también habla acerca de desde el vientre de su madre, ¿no? Podría ser alguien que desde el vientre de su madre fue ya entregado a Dios, Podría ser, claro, podría ser, ¿no? ¿no? Claro. Lo que voy a hacer ahorita estoy pensando en esa observación de Augusto, cuando terminemos, en un rato voy a revisar este Salmo 71 y completarlo y se los paso con un texto para que lo tengamos y Ya. lo podamos leer todos. De verdad que me he preocupado. Siempre le pongo bastante cuidado, pero bueno, miren, ha fallado el control de calidad. Es un trocito, son 3, 4 trocitos, no es mucho. Hoy lo tendré bastante. Y es justo el final, ¿no? Sí, a gusto, adelante. Hay Pero una Pablo, parte, perdón. pero sigue, Augusto. Ah, hay una parte muy bonita que dice, Dios mío, tú me has instruido desde la niñez, y yo he anunciado tus maravillas hasta hoy. Ahora en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío, hasta que anuncie tu brazo a esta generación y la fuerza de todas las venideras, ¿no? Y con el comentario anterior, tiene relevancia, ¿no? Parece que desde la niñez, bueno, no sé si ha sido instruido, en dónde habrá sido instruido de repente, eh, por alguna autoridad judía o algo, y él ha anunciado, ¿no? Ha anunciado al Dios de Israel, ¿no? Y ahora siente que los problemas lo están acabando, ¿no? Ahora que es en su vejez, ¿no? Y pide ayuda a Dios.
Bueno, Pablo, Sí, adelante, bien. el texto que has puesto de este salmo, como el anterior, está tomado de otra Biblia, porque yo tengo a la vista la Biblia del pueblo de Dios y las palabras son distintas. ¿Qué Biblia tienes? Yo tengo la del pueblo de Dios, libro del pueblo de Dios. Ah, ya, ya, no. Los salmos los estoy tomando de la Biblia de nuestro pueblo. Es la traducción que hizo el padre Alonso Shekel, que es el más Ah, reconocido en lengua castellana. Los salmos del padre Shekel son los más reconocidos. Entonces, ok, ok. me he ido a otra Biblia. No es el libro del pueblo de Dios, en este caso, solamente, ¿no? En el caso de los salmos, me he ido a la Biblia del peregrino que tradujo el padre Shekel, que en su versión para Ya, América Latina se conoce como el libro, perdón, la Biblia de nuestro pueblo. gracias por la aclaración. Sí, sí, no. Pero independientemente de las palabras, no debería haber un fondo distinto. A veces cambian algunas palabras porque parece que, o sea, es como si palabras que eran literales para el pueblo de los judíos, por ejemplo, en algunas partes el temor de Dios se abre y aquí se habla el respeto, ¿no? De Dios, o sea, ya si lo tradujeran y el sentido completo de la palabra, ¿no? Yo utilizo la Biblia de Navarra y es una traducción un poquito más literal. Pero En en ese ti te sentido. vas a gusto. Varias veces te escucho decir que una Biblia es más literal que otra. Pero yo te diría, Porque, ¿tú sabes digamos, hebreo? Mira, pero yo déjame lo, decirte, yo- si yo sé o sea, hebreo, yo podría decir que es más literal, pero si no sé hebreo, ¿en base a qué digo? porque yo verifico muchas veces, hoy día no lo he hecho, pero en todas las demás secciones yo he verificado directamente, tenemos aplicaciones en internet en que muestran la traducción en hebreo y su traducción en inglés. En español no sé si habrá eso, pero en inglés sí lo hacen. Y la traducción es más parecida, digamos, a la Biblia de Navarra, ¿no? Es una traducción más literal, lo que no implica que esta esté mal, ¿no? Sino que es una traducción más, No, digamos, no, pero te digo, no, sin ánimo de polemizar. Bienvenida a las opiniones, pero te digo, estas salmos, este trabajo del padre Alonso Shekel es el más reconocido en la iglesia. Ahora, si quieren leer otra, perfecto, no hay ningún problema. La Biblia de Navarra la tradujeron una serie de estudiosos, teólogos y exégetas de la Universidad de Navarra a pedido de José María Escrivá. Cuando José María Escrivá estaba vivo y no era santo, ¿no? Miren, ¿cuánto se demoraron en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra para producir esa versión de la Biblia? 30 años. Se demoraron tanto que la persona que encargó el trabajo falleció, incluso lo santificaron y recién salió la Biblia hace relativamente poco. Y es un trabajo excelente. Simplemente tenemos diferentes versiones de la Biblia en castellano. Pero yo diría, si quieren, en términos generales les digo y con conocimiento de causa, si quieren ir a la Biblia más textual, es la Biblia de Jerusalén. Si quieren la más textual, pero es dura de leer. Entonces, yo prefiero personalmente, y comparto con ustedes, siempre los textos de la versión que preparó el padre Leborati en Argentina, que es la que mencionó Guillermo, el libro del pueblo de Dios. Pero en particular con los salmos, prefiero la versión de la Biblia del peregrino del padre Shekel, que les digo es reconocidísima, porque Shekel ha sido y ha fallecido el más reconocido conocedor de las lenguas originarias. Él empieza su traducción de la Biblia con la intención solamente de traducir los salmos, pero luego se quedó tan encantado que avanzó un poquito más
y otro poquito más terminó traduciendo toda la Biblia. Pero empezó por los salmos, ¿no? Un trabajo absolutamente reconocido. Pero por eso tienen opciones. Si quieren ir a lo más literal, vayan a la Biblia de Jerusalén, que es buenísima. Es la que estudian los sacerdotes en prácticamente todas las facultades de teología. Bueno, Navarra, usa la Biblia de Navarra porque esa es la prudente, ¿no? Pero luego en casi todas las facultades de teología, y de hecho en Roma, la Biblia de Jerusalén es como que la fuente. Y ustedes vean, si tienen oportunidad de asistir a una conferencia de un sacerdote bien formado, él va a tener una Biblia en la mano, y les apuesto, pues, doble contra sencillo, que va a ser una Biblia de Jerusalén. Ellos se han formado con eso. Aprendieron a jugar con esa pelota. La llevan para todos lados. Pero no debe cambiar, al final, no debe cambiar. Si hubiera un problema de fondo, realmente habría un problema en la versión. Y hay varias, tenemos como fácil una docena en este tema. Pero yo no me atrevería a puntualizar mucho que esta versión es más fidedigna, porque da la impresión como que las otras son medias relajadas y de ninguna manera, ¿no? Son trabajos impecables. Repito, la más fidedigna para el que sea así bien exquisito y pulcro, cómprese su Biblia de Jerusalén y trabájela. Y ahí, de verdad que va a tener un poquito doble esfuerzo porque hay momentos duros en la lectura, pero muy fidedigno, muy fidedigno. Y ahora, si queremos estar más tranquilos, aprendamos hebreo. Ya no, nadie nos va a contar el cuento. ¿No? Aprende hebreo y lee el original en hebreo y listo, ¿no? Y ahí vas a corregir a todos. Pero yo te digo, Leborati conocía hebreo. Shekel conocía y dominaba el hebreo como nadie. Entonces, tú vas a estudiar hebreo un añito y vas a saber más hebreo que el que sabía Shekel o Leborati. Ese es el tema. O sea, al final ya nos ponemos muy exquisitos, ¿no? Pero se respeta, vale. Bueno, Pablo, sí, Guillermo. había una frase que decías tú, traductore, ¿y qué más? Ah, no, traduttore. No, pero traduttore. Traduttore, traditore. Significa Así es, traducción, tradición. exactamente, ¿no? Entonces, como tú acabas de decir, tendríamos que aprender hebreo y entenderlo en hebreo, sin intentar traducir nada, porque ya no tendría objeto, pues, porque la traducción sería nuestra. Aprender hebreo, leerlo en hebreo y entenderlo en hebreo, lo que quiere decir en hebreo, no traducirlo al castellano, que eso es lo que han hecho los diferentes traductores de las distintas Biblias, ¿no? Entonces yo creo que no se puede decir de que una es más literal que otra por esta u otra razón. Al final es cuestión de gustos, ¿no? Creo que es una maravilla de oportunidad que tenemos nosotros, ciudadanos católicos del siglo XXI, tenemos una oferta de Biblias en nuestro idioma y realmente hay muchas que están autorizadas por nuestra iglesia y es cuestión de que tú leas la que más te acomode, la que más te guste. Al final es como gusto, ¿no? Es un poquito más dulce, más saladita, un poquito más de ají, un poquito más grasosa. Entonces, al final es la Biblia, salvo que no sea una versión católica. Y para que sea versión católica, ya sabemos, hay que chequear que la Biblia esté autorizada para su publicación por la iglesia. ¿No? Ese concepto del Mills Obstat.
que es un sello que está en el comienzo de las Biblias autorizadas. Pero luego hay una docena, y hermanos, la que más te guste. Si te gusta lo más literal, a mí me gusta la lectura más fluida, pero por ahí como estudio, entonces me detengo y busco en otra, ¿no? Es cuestión de gustos, pero nada más va a pasar. Bueno, entonces, ese Salmo 71 quedo con cargo a revisarlo, disculpen, y a completarlo. Vamos al Salmo 72, son 2 diapositivas. Yo leo. De Salomón. Oh Dios, confía tu juicio al rey y tu rectitud al hijo del rey, para que gobierne a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Produzcan los montes bienestar y las colinas prosperidad para tu pueblo. Que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que dure tanto como el sol, como la luna, por generaciones. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días cunda la prosperidad y haya prosperidad hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del río al confín de la tierra. Inclínense en su presencia los beduinos y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y Arabia le paguen impuestos. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Si él libra al pobre y suplicante, al humilde y al desvalido, si se apiada del pobre y del débil, y salve la vida de los pobres, si los rescata de la opresión y la violencia, y considera valiosa su sangre, que viva y le den oro de Sabá, que recen por él continuamente y todo el día lo bendigan. ¿Sí, seguimos? ¿Seguimos, Julia? Sí. Sí. Haya en el campo trigo abundante, que ondee en la cima de los montes, brote su fruto como el Líbano y retoñe como hierba del campo. Que su fama sea eterna y su nombre se perpetúe como el sol. Que se feliciten por él los pueblos y lo proclamen dichoso. Bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Gracias, Julia. Gracias. Miren, qué lindo Salmo 72. Y lo atribuyen a Salomón, ¿no? Sabemos que el rey Salomón, hijo del rey David, que pasó a la historia como el rey sabio. Es un tema ya distinto, el que si fue real o no, esa sabiduría, pero en fin. Entonces, el Salmo tiene que ver con esa sabiduría, ¿no? Y habla del oro de Saba, y recordamos el episodio de la reina de Saba,
país del África del Norte, que visita a Salomón, llevándole joyas. Muy lindo, ¿no? Bendito el Señor Dios de Israel. Bendito por siempre su nombre. Que su gloria hiere la tierra. Amén, amén. Muy lindo. Aquí, hermanos, ¿alguien quiere dar un alcance? Si no tenemos. Sí, ¿Sí? Manuel Pablo, es Sí. una oración, este salmo, pidiendo por su rey, ¿no? Habla del rey y del hijo del rey, ¿no? Y del hijo del rey. Oh Dios, O sea, podría ser confía David, tu juicio al rey y tu rectitud al hijo del rey. podría ser David. Y nosotros, sí, Claro, y tendría sentido porque ambos son recordados como los grandes reyes de Israel. David y su hijo Salomón es el periodo de oro del del reino de Israel. que Nunca dure más el tanto su Señor reinado gobierna como el sol, como la luna. Que dure por generaciones su reinado, dice, ¿no? Ah, Claro. Nunca el pueblo de Israel conocería un tiempo como el de David y Salomón. De eso hemos hablado bastante. ¿Y por qué esto? Porque después de Salomón va a venir la división del reino, luego va a venir la invasión del reino del norte, luego la invasión del reino del sur, con la destrucción del templo de Jerusalén, y luego, en fin, toda una historia muy dura. Entonces ellos van a mirar para atrás y recordar esta época del rey David y su hijo el rey Salomón con una añoranza de su época de oro. Y siempre hay una época en la que podemos mirar en cualquier escenario, ¿no? Una época en que fue mejor. Miren, después el pueblo de Israel va a tener encima el yugo de un gobierno extranjero sobre otro y sobre otro, hasta el tiempo de Jesús inclusive. Porque sabemos que cuando Jesús nace y vive, el imperio dominante es el imperio romano. Antes de que naciera Jesús, era el imperio griego Seleucia. Antes, el propio imperio griego directamente, de Alejandro Magno. Antes, el imperio babilonio. Antes, el imperio asirio. Miren, siglos, siglos de opresión, siglos de fuerza extranjera pisándoles el cuello. Por eso les digo, ellos miran para atrás y cuando fuimos libres, ahí están David y Salomón y esas épocas lindas que ellos se van a encargar de hacer más lindas. Tiempos importantes que se van a encargar de presentar como más importantes. Y es absolutamente natural. Todos lo hacemos, ¿no? ¿Algún comentario, hermanos? A ver, acá creo que nos quedamos, son las 9:30. Yo quisiera usar, a veces nos pasamos y demasiado. Miren, vamos a quedarnos aquí en el Salmo 73, ahí comenzaríamos. ¿Les parece? Ahí comenzaríamos el próximo
jueves. Ya. ¿Alguna reflexión final, hermano?